Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en este bloque Antonio García Vilariño, que es socio titular del estudio García Vilariño y Asociados. Antonio, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, hacenos un resumen de qué tendencia mostraron los balances que cerraron al 30 de septiembre. Bueno, los balances de septiembre mostraron una buena tendencia. En realidad, son ajustados por inflación, con lo cual el resultado técnico es positivo, cambió la tendencia. Y el resultado financiero es menor al previsto porque soporta el RECPAN, el ajuste por inflación. Pero la tendencia es buena. Sí surge, como ustedes también lo definen, una pequeña concentración de mercado, ¿no? En los mayores operadores hay mayor concentración. Los resultados son favorables. Lo estamos viendo ya también a diciembre, ¿no? En lo que estamos cerrando diciembre, también vemos una buena tendencia porque también las inversiones en el segundo trimestre fueron positivas. No existía todavía la restricción que fijó Super en diciembre para invertir en títulos en divisa y demás, con lo cual la tendencia fue muy buena. Y decime, ¿cuáles son los verdaderos resultados técnicos? ¿Los que se muestran ahora o los que se mostraban antes? Yo creo que lo que se muestran ahora. Estos son los, o sea que el mercado tiene resultado técnico positivo. Exactamente. En el neto. En el neto. Tiene positivo. Además, el impacto de junio fue muy fuerte porque ingresaron las reservas revaluadas. Claro. ¿No va a pasar en junio próximo? Va a ser diferente ya la tendencia, porque ya va a tener un origen ajustado. Pero igual puede haber resultado técnico el resultado positivo. técnico ajustado por inflación es positivo. Bueno, está Y bien. su Quiere decir que mayoría toda positivo. esta historia que hicimos 40, 50 años, estábamos equivocados. Y la inflación te distorsiona, Horacio, Claro, vos lo sabes. claro. También el resultado financiero tampoco se está viendo bien, porque no se está viendo el financiero puro y el RECPAN. Se está viendo el financiero mezclado con RECPAN y con técnico. Está bien. Como tengamos bien separado lo que es ajuste de estructura financiera, técnica y RECPAN, vamos a estar mucho mejor. Está claro. Antonio, ¿hay alguna normativa que quieras destacar referida al tema inversiones? La que me preocupa es la limitación que fijó Superintendencia en diciembre de invertir en títulos expresados en divisa, ¿no? Que es realmente muy fuerte. Si bien las compañías pueden invertir en dólar link, inversiones con ajuste por SER, por UVA, al no permitirle invertir nuevas inversiones en títulos dolarizados, le quita una alternativa a las compañías de preservar el patrimonio, ¿no? Eso es un tema complejo. Si bien Super lo toma para evitar la operatoria de contado con liqui y dólar MEP, Sí. creo que debería permitirse a las compañías invertir en esos títulos sin permitir esa operatoria. Como para salvaguardar el Sí, patrimonio. que inviertan en títulos en divisa, Claro. pero sin acceder a dólar MEP o a dólar Está claro. contado con liqui. Está claro. Pero Está es una claro. forma de preservar el activo. Está claro. Y decime una cosa. ¿Vos qué pensás con respecto a esas medidas que tomó la Super con las empresas que no operaban y que entonces no tenían algún ramo activo? Yo creo que la medida viene en alguna medida, la gestión anterior demonizaba mucho a las compañías, a las shell companies, a las compañías cáscara. Creo que no es para tanto. En realidad es súper intenso con la medida. Creo que postergó la medición para junio del 2021 e inclusive en pandemia es muy difícil que realmente una compañía que haya querido reactivarse se pueda hacer reactivar desde cero. Con lo cual creo que va a haber alguna prórroga, alguna alternativa. Claro, para que pueda empezar a Sí, desarrollar porque el ramo. Yo tengo un caso de una compañía que recibió alguna comunicación donde dicen usted no está emitiendo y la compañía le dice, señor, yo tengo un plan de emisión para este negocio, pero en pandemia ¿cómo lo desarrollo? Claro, Con claro. lo cual yo creo que tendría que tener alguna postergación. ¿Y cuál es la idea de la Super? ¿Dar algún plazo? Está dando plazo implícito del 20 al 21, con lo cual creo que llegado al 21 habrá que ver qué casos existen, ¿no? Claro. Además hay que demostrar que compañías tienen futuro y que no tienen futuro. ¿Son muchos casos de estos? 10, 12 compañías. Ah, bueno, está bien. Es más importante el tema de capitales mínimos, que hay que ver. Hoy están consolidados a septiembre de 2020. Hay que ver cuando llegue a junio de 2021 si se ajustan para septiembre por índice o no se ajustan. Que para la compañía que es por ramo va a ser muy importante. Está claro. Está claro. Antonio, ¿hubo o va a haber autorizaciones para operar a nuevos jugadores en el mercado? Hay proyectos vigentes, sobre todo de ART. Hay dos grupos muy fuertes que están trabajando en sus nuevas ART, ¿no? Lo cual demuestra que hay interés en el negocio. Son grupos de seguros, no son de salud, con lo cual demuestra que hay interés en operar en el mercado. Así como también hay concentración de algunos operadores, ¿no? Sí, se ha concentrado el tema de Se va concentrando El tema de más. RT se ha concentrado. Sí, y se sigue concentrando, inclusive en elementales.
Y en materia de reaseguros, ¿qué novedades tenemos? No, yo creo que a pesar de todas las dudas e inquietudes, se mantuvo el reaseguro, se mantuvieron los negocios, se pudieron ir formalizando los pagos, había muchas dudas de pagos al exterior, se pudieron mantener, con lo cual el reaseguro ha funcionado. Y ahora ingresó una reaseguradora china, Exactamente, sí. que vos pensás que viene como para desarrollarse en el mercado, ¿o es algo puntual con Nación Yo Seguro? creo que está expectante. Está expectante. Yo creo que está expectante. Pero con ideas de... Con idea de desarrollarse, sí. Y que tendrá buenas tarifas. Hay que ver qué negocios cautivos trae, ¿no? Claro. Pensá que hay mucha instalación de inversores chinos en la Argentina, ¿no? Claro. Más pospandemia. A lo mejor vienen para los negocios de ellos. O para tener una imagen para esos negocios. Está claro. ¿El reaseguro está obteniendo los dólares que necesita para poder sí. operar? En los casos que yo conozco y demás, tal vez con gran trabajo con los bancos que piden certificaciones, documentación y demás, pero se va pagando. No tengo casos donde, digamos, no se ha podido pagar. O sea, la gente de los reaseguradores consiguen los dólares. Sí. Las compañías de seguros que pagan reaseguro, el reasegurador local que debe transferir, consigue los dólares. Lo que pasa es que es trabajoso. Claro. Porque cada banco pide su material, su certificación y demás, pero se va pagando. Antonio, vos que tenés un panorama global del mercado, si vos te parás antes de que comience la pandemia, digamos fin de febrero, marzo del 2020, te parás hoy, ¿qué cambió en el mercado? ¿Cómo está el mercado hoy con respecto a un año atrás? ¿Vos qué notarías de cambios? Bueno, Tanto sea patrimonial, El operatoria, cambio obligado ha sido la servicio. digitalización. Vos sabés que el cambio obligado ha sido la digitalización integral. Hasta ese momento, las compañías, los estudios, el trabajo presencial era fundamental. Y eso quedó desvirtuado. Hoy en día todo el mundo está preparado en un home office. Y ese es el gran cambio. Las compañías operativamente, las que contaban con buenos sistemas, más fácilmente. Las que contaban con peores sistemas, se modernizaron. Se modernizaron a la fuerza. Y todos hemos instaurado el trabajo a distancia, ¿no? En el estudio, que somos 50 personas, estamos 4. Claro, y lo demás todo a El resto distancia. en su casa trabajando, sacando balances. Y las compañías operativas, tal vez en algunos temas con mayor eficiencia. Con mayor eficiencia. Sí. El trabajo desde la casa, muchas personas las ha fortalecido, potenciado. Mirá vos. Ha sido un cambio inesperado en cuanto a nivel de respuesta. O sea que vos no ves un retroceso en el mercado en ninguna variable en el último año. Sube al mercado. Tanto en servicio como en... El mercado dio buen servicio, se adaptó, presentó su información, presentó balances, cumplió sus obligaciones. Tal vez hubo menos judicialidad por la pandemia, lo cual facilitó un poco la tarea, pero el mercado se movió bien y consolidado, lo ves en los números. ¿Vos qué escuchás en tus clientes? ¿Qué van a hacer con la parte de la estructura inmobiliaria? ¿La van a destinar a otras cosas? ¿Van a vender y achicarse? Sin que me des nombres, pero alguna compañía ya ha alquilado su sede. ¿Cómo? Alguna compañía ya ha alquilado su sede. Sí. Y muchas compañías piensan en reducciones entre el 30 y el 50% de los metros cuadrados. O sea que eso lo van a vender, si son Sí, dueños. o alquilar. Hay que ver quién lo puede alquilar también. Hay que ver qué pasa con el mercado inmobiliario. O sea que la idea es que el 50% de la estructura inmobiliaria se va a achicar. Es lo que se escucha. O por ahí destinan a productores o a otra cosa, no sé. Pero también los productores con esto se han informatizado muchísimo. Claro, tampoco necesitan ir a las empresas. También está digitalizado. También lo que parecía un paradigma imposible de romper se ha roto. Trabajan a distancia con comodidad. Se han acostumbrado. Claro. Es muy difícil la reversión. Por supuesto que se extrañan reuniones, la gente reunirse, los directorios. El Zoom no es a veces lo más confortable para confraternizar, para negociar. Pero bueno, es un cambio de paradigma. O sea, vos coincidís con la opinión generalizada de que no se va a volver a lo que era. No, jamás. Tampoco a lo que tenemos hoy, a lo mejor algo intermedio. Yo creo que un punto medio. Más cercano a esto que a lo anterior. Más cercano a lo que tenemos hoy que a lo que teníamos pre-pandemia. Yo creo que sí. Bueno, muy claro. La verdad que muy claro lo tuyo. Es lo que estoy viendo, por lo menos, ¿no? Y viviendo. Bárbaro. Antonio, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Tu colaboración es importante. Perdón por la fonía. No, está todo bien. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo.
Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a hablar en este bloque de los daños producidos por fenómenos de la naturaleza y el seguro. Y estamos con Alberto Avaleros, abogado especialista en el tema. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En los últimos tiempos se han producido una serie de fenómenos de la naturaleza que han afectado gravemente a la comunidad, ¿no? Así es. Hemos hablado, bueno, quería enumerarlo, ¿no? El tema de los incendios, la inundación en Pinamar, terremotos recientemente, San Juan, ¿no? sí. Sí, contestanos sobre la incidencia del seguro sobre estos fenómenos y los daños, sobre todo, en primer lugar. Salvo los incendios que han sido realmente dantescos y que sin duda tienen cobertura del seguro en caso de haberla contratado los damnificados. Lo que pasa es que cuando son así bosques naturales y demás, es muy difícil que haya contrataciones de seguro, o sea que ahí me parece que es pérdida neta, ¿no? Inclusive, fijémonos en el caso de determinarse el responsable o el causante del incendio. La crónica nos dice que hace unos días, en unos incendios que hubo en el Bolsón, habían ubicado a los causantes de los daños, del incendio. En ese caso, económicamente hablando, ¿no? Más allá de la sanción penal que le puede caber al incendiario, la pérdida es tan grande que es imposible que alguien que haya cometido ese delito pueda resarcirlo. En cuanto a las inundaciones y a los terremotos, fuimos testigos en estos 2 meses y medio que va del año, al de San Juan, cercano a San Juan Capital, y a la inundación reciente de Pinamar. Afortunadamente no fueron de las características de otros acontecimientos o fenómenos similares, como justamente los de San Juan del año 44 o el del 77 en Caucete, que todos recordamos bastante acá en la capital federal, cuando la gente bajaba en pijama y camisón esa madrugada, pensando que se le estaba derrumbando los edificios. Aparte, bueno, ese de Caucete fue terrible realmente por las pérdidas materiales y por los daños, por las muertes que causó. Y en cuanto a las inundaciones, la de Pinamar fue realmente notable, pero tampoco alcanzó la ocurrida en La Plata en 2013, donde todavía sabemos que no siquiera se ha podido determinar el número de muertos que hubo. Pero bueno, sí han sido fenómenos naturales realmente bastante graves, que han afectado a la sociedad toda y que por supuesto tienen incidencia en el seguro y en el derecho de daños en general, porque y se plantea ahí la cuestión con respecto, sobre todo, no tanto al terremoto, pero sí a las grandes tormentas o a las inundaciones. ¿Quién paga ese daño? ¿Hay alguien que lo paga? Y si ese alguien, ¿quién es? ¿No? Esa es la gran incógnita que se presenta. Justamente sobre ese tema, ¿qué respuesta brinda el seguro en caso de daños en viviendas o locales comerciales? Bueno, en principio el daño por inundación, digamos, no tiene cobertura, pero en principio, pero generalmente está prevista por una contratación especial o agregando un sublímite especial, tienen cobertura los daños por inundaciones. El terremoto, bueno, en general hay también previsiones en cuanto a la cobertura, a pesar de que la ley de seguros tiene exclusiones en materia de terremoto, dice que los incendios que sean consecuencia de un terremoto no tienen cobertura, y en el caso del seguro agrícola, el seguro de animales, establece que las pérdidas de animales por terremotos tampoco tienen cobertura, acá salvo pacto en contrario. Nada impide un pacto en contrario
con respecto al siniestro, al incendio causado por un terremoto, que haya cobertura, y de hecho la hay. El terremoto, digamos, además, es el caso fortuito por excelencia, no es algo que no se puede prever de ninguna manera ni evitar, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y los daños a vehículos, sean comerciales o particulares, el seguro los atiende? El seguro los atiende, inclusive se ha ido forjando una conducta aseguradora y la jurisprudencia en los últimos tiempos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando empezó acá empezaron las famosas lluvias de granizo, que no eran habituales en la ciudad. Bueno, el seguro fue respondiendo a eso y hoy tiene cobertura el seguro por granizo. Y en cuanto al daño causado por inundación, se planteaba el problema con la destrucción total, ¿no es cierto? Porque, bueno, y la destrucción total es en sí mismo un problema al margen de los fenómenos naturales. Claro. ¿Cuándo hay destrucción total? Todos sabemos que hay dos criterios para, que no quiero abundar ahora sobre eso, dos criterios para determinar la destrucción total, si es el valor de los restos, si es el valor de las reparaciones. La jurisprudencia en general ha dicho que hay destrucción total cuando el vehículo ya no cumple con más allá de los porcentajes que puedan establecer las pólizas, cuando el vehículo no cumple con la finalidad para la cual fue adquirido. Pero bueno, en general, un vehículo afectado por inundación, hay cobertura de seguro en caso de daño por inundación. Y en caso de destrucción total de un vehículo propiedad de un turista que esté asegurado, ¿la aseguradora cubre el traslado de dicho turista y de su familia a su lugar de residencia? Hay condiciones de póliza que dan cobertura, así como hay beneficios que establecen las pólizas del servicio de auxilio mecánico, puede preverse esta cobertura. Sí, no hay ninguna disposición de la ley de seguros que pueda prohibir la incorporación de este beneficio en el caso de seguros de autos. ¿Por qué no nos sintetizás qué dice la jurisprudencia en general respecto a estos daños producidos por fenómenos de la naturaleza? El primer problema que se plantea es, más allá del seguro, vamos a ver primero un tema de seguros. Las cláusulas, un caso que se planteó sobre un hotel en la ciudad de San Pedro que tenía una cláusula de exclusión por inundaciones en una ciudad costera como es San Pedro, donde se había establecido que el seguro por inundación solo operaría cuando la cota de la inundación superara una altura desmedida, digamos. Bueno, en ese caso, la justicia de la Cámara Comercial de la capital declaró inoponible al asegurado esa cláusula porque entendió que era directamente la exigencia o el requisito para que operara la cobertura era tan elevado que era prácticamente como la existencia de no seguro, ¿no es cierto? O sea que es un tema para ver en cuanto a las exclusiones por estos fenómenos naturales. Y en cuanto al seguro en general en sí, digamos, los daños causados, la responsabilidad en general sobre el tema, por los daños causados por estos fenómenos naturales, cuando un objeto causa un daño a una persona en sus bienes o en su persona, por ejemplo, las inundaciones, la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Ahora las inundaciones han cesado un poco, pero en una época eran bastante frecuentes las inundaciones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí en principio se consideraba que la municipalidad o el gobierno de la ciudad eran responsables por no haber mantenido en orden o debidamente los sumideros y las obras y los sumideros de las instalaciones sanitarias. Y surgió una divergencia. El gobierno de la ciudad podía ser responsable por la no realización de obras que había que hacer para evitar las inundaciones. Bueno, ahí hubo criterios disímiles dentro de la misma Cámara Civil de la capital. Algunos decían que el gobierno de la ciudad debía responder por no haber ejecutado las obras y otra posición, más afín con la de la Corte Suprema, decía que la justicia no puede imponer al gobierno la realización de determinadas obras. Entonces, que
manteniendo la limpieza de los sumideros, alcanzaba. Otro punto que también se discute es el tema de las caídas de árboles, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Es caso fortuito la gran tormenta? ¿No es caso fortuito? Bueno, algunos fallos dijeron que había que evaluar ahí cuál había sido la intensidad del viento. Si era un viento normal de entre 70 y 100 kilómetros por hora, no se puede alegar el caso fortuito. Pero como sí ocurrió en una gran tormenta en la ciudad de Buenos Aires, que estuvo entre los 180 y los 250, ahí podía el responsable del daño invocar la resolución del caso fortuito. Para terminar, digamos que el caso fortuito es el hecho no previsto o que habiendo sido previsto no pudo ser evitado. Muchas gracias por acompañarnos, No, por nada. Alberto. Vamos al corte. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Parece que el equipo económico, Horacio, tomó definiciones con respecto a qué va a hacer con el dólar. ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, en el gobierno está interviniendo para que el paralelo, los dólares libres, no suban en forma irracional, como había ocurrido hace algunos meses, y se planteó claramente el objetivo de reducir la brecha cambiaria. Para ello, en principio, comenzó con la venta de bonos, que como existen esos sistemas para cambiar los bonos dolarizados en dólares, al vender dólares permitió a la gente que se dolarice, que el precio de los bonos bajen y que entonces la gente cambie esos bonos por dólares en condiciones más baratas, y de esa forma se controlaron los dólares marginales. No tan marginales, digamos los dólares financieros libres, claro, ¿no es cierto? Entonces ese fue un primer mecanismo, pero ya no cabe duda, este fenómeno lleva más de 2 meses, de que hay algo más que está pasando, que no es solamente... Porque es el paralelo está imposible. planchado, está bajando Por eso, además. el paralelo está planchado, ya se... ¿Por qué? ¿Porque había subido mucho o por Claro, qué? eso es lo que... Es decir, hablamos en primer lugar de esta intervención. Sí. El segundo es que esta intervención logró con un objetivo que es comenzar a reducir la brecha. El gobierno tenía claro, la conducción económica, que reduciendo la brecha se iba a lograr un efecto. ¿Por qué? Porque al reducirse la brecha, se reduce sustancialmente el incentivo para hacer trampa en el mercado cambiario, es decir, tratar de comprar los dólares en el Banco Central y venderlos en el paralelo, de falsear las operaciones de comercio exterior. Esas operaciones de trampa tienen un costo, sobornos, claro, etcétera. Así que el hecho de que se angoste la brecha le quita incentivo y entonces desaparecen ese tipo de operaciones especulativas y eso contribuye
a bajar el dólar, más aún, ¿no es cierto? El otro tema es que también por estos fenómenos de estabilización del dólar y el tema de los precios internacionales, entonces se logró que se reanudara la liquidación de divisas de exportación. Curiosamente, todavía, al contrario, el déficit comercial apareció y se profundizó. Pero como el problema por ahora es básicamente financiero, Claro. se entró a normalizar la venta de divisas por el mercado oficial, o quizás ponerse al día, y entonces el gobierno comenzó a comprar reservas. En enero y febrero, lo que va de febrero, Sí. ha tenido un fuerte aumento del nivel de reservas. Un fuerte aumento. Digamos que las reservas desde mediano de 2018 hasta agosto de 2019 bajaron de 75 a 40 mil millones de dólares. Claro. O sea, hay un derrumbe de reservas, todos los dólares que entraron por los préstamos de Ahora, fondos se en licuaron. este panorama, ¿a una persona le puede convenir hacer plazos fijos y a lo mejor dentro de 4 o 5 meses pasarse a dólares, si el dólar está medio planchado? Es complejo, la tasa de los plazos fijos es negativa. Quizás... Yo digo ante el dólar planchado, ¿no? Ha tenido cierto incremento, las operaciones ajustables por precios, los bonos ajustables por precios, eso parece más razonable porque la tasa de interés es negativa. Claro. Ahora, si el gobierno logra estabilizar el dólar, naturalmente hubiera convenido hacer eso. ¿Cuál es la clave? Porque el problema es de que el gobierno está emitiendo, la cantidad de Sí. dinero se va a los precios o al dólar, porque es más dinero que el que quiere tener. Pero si hay una expectativa de que el gobierno va a ir controlando progresivamente esto, de que va a lograr la refinanciación que necesita con el Fondo Monetario, de forma que no va a tener ahogos, entonces es posible que la demanda de dinero no se destruya, como Claro. preveían algunos analistas, que la demanda de dinero iba a desaparecer. Sí, hasta ahora se equivocaron. Y sí, que iba a volar todo por Sí, los sí, aires. sí, sí. No se puede descartar. No, aparte, cuando hace renovaciones se está consiguiendo muchos fondos, inclusive con excedente, ¿no? Claro. No hay que olvidarse de que el otro factor es que la gente tenía muchos dólares ahorrados. Claro. Y que la situación económica no es muy buena, la gente tiene que desprenderse Claro. de ahorros para sobrevivir. Y los ahorros son dólares. Así que... Muy bien, clarito. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.